pero creo que Dios nos ha hablado en este ayuno. Tenemos instrucciones claras. Dios nos está abriendo los ojos para ver qué es lo que viene como congregación, y dentro de esa plática, de esa profecía, esa palabra para la congregación, también estás tú incluido. Si tú eres parte de la congregación, ¿verdad? O si tú eres parte de la iglesia, porque la palabra es para la novia, ¿verdad? Que Dios abra nuestros ojos y veremos lo que Él está haciendo, que abra nuestros oídos y entenderemos lo que está diciendo, y que abra nuestros corazones para que ponga ahí su voluntad, porque de nada nos servirá escuchar y oír si no está en nuestro corazón hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este año 2023. Te damos gracias por tu perfecto amor, tu amor que nunca falla, que nunca falta. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí y hemos venido a adorar al Rey, hemos venido a postrarnos delante de tu trono. Háblanos, Señor. Abre nuestros oídos, escribe en nuestros corazones. Haz la obra que tú has planeado para nosotros desde principios del siglo, Señor, de la humanidad. Desde antes de que el mundo fuera formado, tú ya tenías planes. Cúmplelos en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Salmo 102. Sí. Les anticipo 3 escrituras. Quiero ver ahora si nos alcanza el tiempo, pero una de ellas es el Salmo 102. Vamos a leer del verso 12 al 17. Vamos a leerlo y luego vamos a ir punto por punto, porque aquí hay 7 de los puntos que quiero tratar en esta mañana. ¿Está bien? Voy a tratar 9 puntos. Yo sé que a veces es muy difícil memorizar los 9 puntos, pero ustedes van a tener oportunidad de hacer notas, de orar en esos 9 puntos, ¿verdad? Porque como dije, la palabra que Dios nos habla es congregacional y es individual. ¿Está bien? Dice en el verso 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿Quién es Sión? Nosotros, somos la iglesia, ¿verdad? Recuerden que el monte de Sión ya se quedó ahí, ya está. El monte de Sión es un lugar, pero siempre que habla proféticamente en los últimos, para esos tiempos, Sión es la iglesia, ¿verdad? Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿Cuántos están contentos de que Dios se levante con misericordia a favor nuestra? ¿Sí? Muy bien. Y luego dice, porque es tiempo, repite conmigo, tiempo. Les digo en esta mañana que a Vida Nueva le llegó el tiempo. Les digo que a Diseños Divinos nos llegó el tiempo en que Dios se levantará y nos tratará con misericordia. Les digo que a algunos de ustedes les llegó el tiempo en lo individual. Se acabó el tiempo de la angustia, del dolor, de muchas cosas, porque Él se levantará a favor nuestro, porque es tiempo de tener misericordia de la iglesia. Sí, más vale que estés dentro. Dile a la persona que está a un lado, más vale que estés dentro, porque el tiempo de la misericordia es para la iglesia. No están diciendo nada. Nomás me quedé yo diciendo, dile a la persona, no le robes a la persona que está a tu lado, decirle, ya es tu tiempo. Este es el tiempo de la misericordia de Dios para nosotros, ¿verdad? Dile, te llegó la hora. Díganle, te llegó la hora, ¿verdad? De la misericordia de Dios. Y dice, porque el plazo ha llegado. Es muy importante, yo les dije la última que estuve aquí, es importante discernir los tiempos. A veces hemos estado pasando por tiempos tan difíciles que cuando viene la palabra de Dios casi no la creemos, o la creemos para otros, pero no para nosotros. No dejes que las pruebas, las dificultades, pongan mucha atención, las oraciones
hasta ahora no contestadas te llenen de incredulidad. No lo permitas. Porque si algunas oraciones no se habían contestado es porque no había llegado el tiempo. Entonces dice aquí que el plazo ha llegado. 2023, el plazo ha llegado. Verso 14, subrayen ese verso si quieren. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. ¿De qué está hablando? De la iglesia. De aquellos siervos que aman la iglesia con todo su corazón. Que aún que la iglesia ha estado pasando por situaciones difíciles y algunas personas se están riendo, ¿no? Como veíamos de Nehemías, que Sanbalat se reía de lo que estaba haciendo porque los muros estaban caídos, pero amaba los muros de Jerusalén hasta que los levantaron. Así también nosotros hemos visto a la iglesia padecer cosas. La pandemia nos ha dejado cosas buenas y cosas malas, pero hay un remanente que permanece. Por ejemplo, a algunos ya se les olvidó que es un mandamiento congregarse, ¿no? Ya todos están en camita ahí viendo por la televisión, el internet. Cuidado, cuidado, porque no debes dejar de congregarte, ¿verdad? Porque eso es un pecado. Sobre todo cuando los días son malos, dice la Escritura, ¿verdad? Pero tú que amas la iglesia, una de las cosas que debemos dejar que pase de generación en generación es el amor y la pasión que han tenido nuestros padres espirituales por la iglesia. Hermano Víctor, Rafael Márquez, Jonathan David, los pastores que nos han dado el ejemplo a nosotros, los pastores Trejo, han dado sus vidas por las piedras y las cenizas de la iglesia. Aún las piedras, aún el lugar, la situación donde nos reunimos, debe ser algo que amamos. No debe ser una carga levantarse temprano los domingos, aunque haya frío, para venir a la iglesia, porque amamos la iglesia. ¿Sí? Yo veo a Carlos ahí. Carlos ya está mayor, no crean que a los mayores el frío nos pega más fuerte. Miren, nuestro hermano, ¿verdad? Que siempre viene ahí, es el mayor de todos nosotros, nunca falta los domingos, ¿verdad? Nuestro hermano Quintana siempre está ahí, 90 años. Entonces, ¿por qué los jóvenes no podrán tener pasión por la iglesia? ¿Verdad? Servir en la iglesia, apoyar el ministerio de la iglesia, porque el tiempo de la misericordia ha venido para la iglesia. ¿Sí? Hola. Y si tú eres parte, entonces tú debes de amar aún sus piedras y del polvo de ella debes de tener compasión. ¿Qué significa eso? Cuando ves que algo está pasando en la iglesia, cuando hablas del polvo es algo que se ha caído, algo que se ha derrumbado, debes de tener compasión y decir como Nehemías, vamos a levantar, esa área de la iglesia está mal, está débil, vamos a trabajar para levantarla. Hola. ¿Qué ministerio después de todo esto ha quedado caído? La escuela se debilitó en algunas áreas, vamos a trabajar, a levantar esas áreas que quizás quedaron tiradas, las vamos a levantar otra vez. La alabanza, vamos a levantarla. Pero aunque doy gracias a Dios que hay algunos que aman las piedras del polvo de la alabanza y lo han sostenido. Que Dios los bendiga a todos los que están en la alabanza. ¿Verdad? Porque muchas iglesias se cerraron, muchos grupos de alabanza se terminaron, algunos músicos ya andan en el mundo. Pero nosotros estamos de pie porque amamos la iglesia. Y eso es lo que está diciendo aquí. Porque tus siervos, o sea, lo que movió a Dios a acelerar el tiempo, lo que movió a Dios a obrar en misericordia, es que se dio cuenta, Dios miró desde los cielos y vio que los siervos, sus siervos, amaban Sión, amaban Jerusalén, ¿sí me explico? Amaban la iglesia. El corazón de Dios se conmueve cuando nos ve amar su iglesia. Dios ve desde los cielos tu pasión por su iglesia. En estos tiempos, hermanos, fuimos probados todos. Yo fui probado, todos los pastores fueron probados.
Y muchos de las pruebas eran para desanimarnos totalmente, para desistir, para tirar la toalla, para renunciar. Pero no lo hicimos. Y estamos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque como decía Jeremías, había un fuego en mi corazón que me quemaba. Fuiste más fuerte que yo, oh Jehová, me sedujiste, ¿verdad? Ese es el fuego que ha caído del cielo sobre tu corazón y es lo único que puedes heredar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Me escucharon? Y eso lo ve Dios desde el cielo. Estas abuelas que andan trayendo a sus nietas, aunque sus hijos no quieran venir. ¿Me escucharon? Es ese fuego que arde en sus corazones. Lo que Dios le encanta. ¿Sí? Y no desistimos. Dios dice, porque tus siervos aman sus piedras y el polvo de ella tienen compasión. Estuvimos con Rafael Márquez. Qué bendición estar con nuestros pastores, ¿no? Y ahí están en Vino Nuevo, orando en sus piedras y en su polvo, ¿me entienden? Y algo va a suceder. Algo va a renacer ahí. ¿Por qué? Porque ahí está Rafael Márquez y ahí están los pastores y ahí están orando en sus piedras y en su polvo. ¿Sí? Mesa, Arizona, en sus piedras y en sus polvos. Ahí estamos. Y ahí vamos, mi esposa y yo viajamos y no importa si estamos cansados o no cansados. ¿Por qué? Porque eso va a mover a Dios, va a mover su corazón, le va a conmover. ¿Sí? Tenemos que saber cómo mover el corazón de Dios. Déjame les digo algo. Dios ha puesto algo en nuestros corazones que no nos va a dejar. Por eso, aunque vamos y venimos y a veces nos tropezamos, nos tenemos que levantar otra vez. ¿Sí? Porque hay un fuego en nuestros corazones por su iglesia. Y a veces tenemos que pasar por tiempos. Pero los tiempos tienen que sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y verso 15 dice, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está diciendo? 2023, Dios ha tenido misericordia de esta iglesia, de la iglesia en general. Y va a venir y va a hacer tantas cosas tan tremendas que las naciones se van a sorprender, se van a espantar. Hace unas noches estaba yo despierto en la madrugada y una de las cosas que más venía a mi mente es, oh Dios, temible eres. Temible eres. Y yo decía, wow. ¿Qué va a pasar cuando lo veamos cara a cara? Al mismo tiempo que es hermoso y que es amoroso y que nos ama y nos ha perdonado, su presencia es temible, ¿verdad? Sí. Algunos de nosotros somos temibles, pero porque tenemos mala cara. Pero Él es temible por su santidad, por su grandeza, ¿verdad? Las naciones temerán el nombre de Jehová, ni siquiera su presencia. Nada más cuando nosotros digamos su nombre va a traer temor de Dios. ¿Sí? Y dice en verso 16, por cuanto Jehová habrá edificado nuestra iglesia. Salud. ¿Por qué va a suceder eso? Porque Dios ha edificado nuestra iglesia. ¿Quién es el que está edificando la iglesia? Dios. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no temerán en contra de ella, no prevalecerán en contra de ella. Si esto no es una palabra de Dios para este año, entonces yo estoy frito, ¿me entienden? ¿Me están escuchando? Por cuanto Dios ha edificado Sión y en su gloria será vista. O sea, no solamente Dios está levantando, forjando, formando a la iglesia con el propósito de que la iglesia esté bien, que vamos a estar bien. Dios está, pongan mucha atención, Dios está tratando contigo y conmigo por una sola razón, para glorificarse en ti, para que en ti sea vista su gloria. ¿Sí?
¿sí? Como dijo Isaías, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti, ¿sí? Hola. Y pastor, yo no siento eso. Es que no importa lo que sientes, no se trata de ti, se trata de Él. Es que yo no lo veo en mi vida, no, porque no te había llegado el tiempo, pero ha llegado el tiempo. Y cuando Dios dice ya, es ya, ¿o no? ¿Ustedes creen que María estaba negociando con Dios los tiempos? Señor, todavía no, soy muy chiquita, soy una señorita, me van a apedrear aquí en el rancho. No, hágase tu voluntad, Señor. Si tú has dicho eso, es que eso se haga. Que le había llegado su tiempo. Algunos de ustedes solteros ya les llegó su tiempo. No importa lo que digan, ay, se te está pasando el tren. No, no se te pasa el tren porque Dios tiene cuidado, ¿me entiendes? Ya te llegó la hora. Ahora sí, ponte abusado, no vas a que pase el tiempo y tú no estés listo, ¿verdad? Ningún amén. Tu gloria te verá. ¿En dónde? Dice aquí, su gloria será visto. Está hablando de Él. En su gloria, en su mejor presencia, en su mayor poder, será visto. ¿Dónde? En Sión. ¿Qué es Sión? La iglesia. Estamos tan aporreados, decía el otro día mi hijo Carlos, que ya nos cuesta trabajo, ¿no? Pero ahí viene, o sea, no lo vas a hacer tú, Él lo va a hacer. ¿Sí? Estamos como en la tierra seca que no recibe el agua hasta después de un buen chubasco, ¿no? ¿Sí? Y luego dice aquí, habrá considerado la oración, escuchen bien, habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Qué bueno que ha habido gente orando, qué bueno que hay un grupo de intercesores, porque Él no ha desechado ninguna de nuestras oraciones. Verso 18, se escribirá esto para la generación venidera. Ahora, déjeme decir algo muy, muy profético. Podremos decir, escrito está que estos amaron las piedras y el polvo de Sión. Escrito está, dice, se escribirá esto para las siguientes generaciones. Será parte de la palabra escrita en el libro de la vida. Será escrito, Carlos Saúl fue fiel hasta las riumas. Será escrito, estos no se rindieron ante nada. Estos siguieron juntos. Estos pelearon hasta el fin. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones lo sepan. Pero también para que el diablo sea derrotado, porque dice que la palabra escrito está, derrota al diablo. ¿Sí? Puedo decir, pastor, pero ¿quién lo va a escribir? Dios. Será escrito, ¿verdad? Por Dios. Miren, podemos leer las escrituras y leer a los profetas y todo lo que vivieron y verlo ahora, porque Dios lo escribió. Usó escribas, pero Él les dictó, ¿no? Y sabemos de Nehemías, de Elías, de todos los profetas, de María, de José, porque escrito está. Se está escribiendo la historia de diseños divinos para las naciones. Se está escribiendo la historia de vida nueva. Casas Grandes, Veracruz, Mazatlán. Pero pastor, parece que están en el polvo. ¿Qué importa? Mientras haya alguien que está ahí en el polvo clamando a Dios. Le va a llegar su tiempo en que Dios se levantará y tendrá misericordia. Eso es lo que Dios me ha estado hablando.
habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿Tú crees que tus oraciones han sido desechadas? No. Verso 18, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Otra vez se escribirá esto. Y otra cosa importante, hay un pueblo que está por nacer. No se refiere a hijos que nacen del vientre, se refiere al pueblo que Dios está dando a luz por el Espíritu. ¿Recuerdan una palabra que le di hace tiempo que tuve una visión? Que Dios se arrodillaba en la tierra y metía las manos en la tierra. Y sacaba a unos hijos de la tierra, los ponía en su vientre y decía, a estos los voy a dar a luz yo, a estos los voy a formar yo. ¿Sí? Eso está haciendo Dios. Está dando a luz una nueva generación. Por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros jóvenes, nuestros hijos. Y Dios necesita el vientre de la iglesia para darlos a luz. Por eso es que aunque estemos en crisis, en situaciones de debilidad, angustiados, perseguidos, nosotros no podemos claudicar porque somos la matriz que da a luz los hijos de Dios para las siguientes generaciones. ¿Sí? Hay un pueblo que está por nacer y tú eres parte de él. Pastor, pero yo no siento el llamado. Hay muchas cosas que no sientes, pero eso no quiere decir que no sean verdad. ¿Sí? Verso 19, porque miró desde lo alto de su santuario. Otra vez, David era muy profético, él estaba viendo estos tiempos. Miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Para qué? ¿Para que salgan y anden haciendo vagancias? No, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Les digo que hay muchos drogadictos, hay muchos en la cárcel, hay muchos en carteles que se van a convertir al Señor en los próximos años y van a ser grandes evangelistas, van a ser grandes salmistas y van a ser parte del pueblo de Dios. Y algunos que eran del pueblo de Dios no estarán ahí por desobediencia. Los últimos serán los primeros. ¿Sí? ¿Está bien? Nosotros queremos estar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Porque Dios está mirando. Dile a la persona que está al lado, Dios está mirando, Dios no está quieto. Todo, Él lo ha visto todo y lo ha oído todo. También ha oído nuestras quejas y nuestras palabras que no debíamos haber dicho. Debemos arrepentirnos de eso. ¿Por qué? Porque debemos ser los que publican en Sión el nombre de Jehová. Ahorita voy a hablar de arrepentimiento. Pues debemos en este tiempo de arrepentirnos de lo que Dios nos ha mostrado que estamos mal. Y debemos abrazar la obra que Él está haciendo en nuestras vidas, porque Él está haciendo algo en tu vida. ¿Sí? ¿Para qué Dios te va a librar de la situación en la que te encuentras? Para que tú también publiques, para que proclames, para que compartas el Evangelio con muchos, ¿verdad? Verso 22, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Hay algunos que se congregan nomás los domingos para recibir, pero hay que congregarse también para servir. ¿Sí? Si tú no has servido a Dios, ya se te acabó el tiempo de no hacerlo. Hay que servir a Dios, porque la iglesia está para servir a Dios. ¿Sí? ¿Qué no es la iglesia la esposa de Jesús? ¿Qué no es la esposa a la que le prepara el desayuno al marido en la mañana para que se vaya al trabajo? Algunos le preparan, otros no. Como aquel video que puso el hombre, te dejé tu regalo ahí donde me dejaste el desayuno en las mañanas.
No digo, no, pues no me dejó ya nada, ¿no? Hola, mujeres sirvan a sus maridos. Hombres también sirven a sus mujeres, ¿verdad? Debemos servirnos unos a los otros en amor. Bien, entonces voy a darles 7 puntos que están aquí en estos versos. ¿Sí? Primero, el tiempo de Dios, lo que leíamos en el verso 13. Llegó el tiempo de Dios. ¿Sí? Y cuando llega el tiempo de Dios, hay que dejar cualquier otra cosa, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Sí? En el verso 13 lo vimos. En el punto número 2, un amor incondicional por la iglesia. Eso debemos de tener. Verso 14. Un amor incondicional por la iglesia. Debemos amar sus piedras y su polvo. ¿Sí? Y eso incluye que traten bien a sus pastores, sobre todo cuando ya se están haciendo viejos. ¿Verdad? Cuiden a sus pastores. No estoy diciendo a Yole, a mí, a los pastores que están aquí cuidándolos a ustedes, ¿verdad? Dice entonces, punto número 3, Dios edifica la iglesia y manifiesta su gloria. Versos 15 y 16. ¿Verdad? Lo voy a repetir. Dios edifica la iglesia para manifestar su gloria. Versos 15 y 16. El problema es que muchos piensan que una iglesia debe ser bonita y grande y lujosa y todo, y para glorificarse ellos. Qué tontería, ¿no? No importa lo grande y lo bonita que esté, Dios se puede glorificar en una iglesia de 3, 4, 5 personas, como lo está haciendo con la iglesia de Mesa. Somos una docena, pero casi con ellos se va a completar una motocicleta para Chiapas, con 12 personas. Dice, ¿son ricos? No, no son ricos, son gente muy trabajadora. Trabajan limpiando casas, cortando el pelo, jardinería. Trabajan duro. No les cae el dinero del cielo. Pero ellos entienden esto, ¿me entienden? Igual que muchos aquí también. ¿Sí? Pero Dios está edificando la iglesia. Dios no se detuvo en la pandemia para edificarnos, al contrario, usó la pandemia. Nada más que tienes que ver los resultados, ¿verdad? Bien. Punto número 4, una iglesia de oración sin cesar. Esas cosas deben de estar siempre. Una iglesia que ora sin cesar. Verso 17, ¿recuerdan? ¿Sí? Una iglesia que ora sin cesar. Punto número 5. Esto es algo que Dios nos ha dado como gracia y a veces yo nunca quisiera que la perdiéramos, ¿verdad? Es una iglesia de adoradores. Verso 18. Una iglesia que sabe alabar y adorar al Señor. ¿Por qué creen que a veces los salmistas o los que tocan en alabanza son a veces los más atacados junto con los pastores? Porque el enemigo sabe que donde se mantiene el fuego de la alabanza y la adoración, ahí Dios mantiene su presencia, ¿verdad? Hola. Que no te dé flojera venir a alabar al Señor los domingos. Estos muchachos estuvieron ensayando ayer y quizás otros días y dedican tiempo para venir a dirigirnos, ¿verdad? Pero Dios se agrada de ello. ¿Bien? Una iglesia de adoradores, verso 18. Punto número 6. Es una iglesia que publica el nombre del Señor, verso 21. Si podemos, aunque no debemos, vanagloriarnos de que somos una iglesia que alaba y adora al Señor, dije, podemos, pero no debemos. Nos debemos avergonzar porque hemos dejado de publicar las buenas nuevas a la ciudad. Es una vergüenza que no estemos compartiendo el Evangelio. Y esa es una de las cosas que Dios necesita o que va a provocar en este tiempo. 2023 tiene que ser un año de evangelismo.
Tú tienes que ser, dice, pastor, yo no sé, ser parte de una célula. Júntate con los que lo hagan para que aprendas a hacerlo. Publícalo en tu trabajo, en tu auto, en todos lados. Publica el nombre del Señor. Porque Dios se va a agradar tanto de eso y vas a poder ser parte de ese mover que viene, ¿verdad? Una iglesia que publica el nombre del Señor. Ahora, ¿de qué debes publicar? De su gloria, de lo que Dios está haciendo. A veces estamos poniendo atención más en lo que no ha hecho, pero dejamos de dar testimonio de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Punto número 7. Una iglesia de siervos del Señor. En mis tiempos decían algo que no me gustaba. El que no sirve, no sirve. No me gustaba porque no es verdad. Porque no hay un hijo o una hija de Dios que no sirva. Todos servimos, estamos bien hechos. Tenemos el ADN de Dios. La única cosa es la disposición de poner tus dones y tus talentos para el servicio de la iglesia. Oh, pastor, pero es que no me deja a mí hacer lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. No vas a servir en lo que tú quieres y en lo que a ti te gusta. Tienes que servir en lo que la iglesia necesita. ¿Hola? Sí, pastor, pero usted se siente bien predicando. Sí, creo que es lo que siempre me ha dado Dios y no es para mí, porque yo entiendo que la predicación es para la iglesia, para dar una palabra a la iglesia. Ese es mi motivo para predicar. Pero yo lavé baños, serví de ujier, estuve en el estacionamiento del Sol de Ciudad Juárez en el verano afuera, casi me atropellaban los hermanos con sus carros, ¿verdad? He sido misionero en la sierra, he servido en todo, limpié baños, de todo, lo que necesitaban en la iglesia. Yo llegaba con Rafael, que es mi padre espiritual, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Pastor, ¿hay algo que me pueda servir? Mi esposa es testigo. Decían, es que hay que pegar calcamonías, de digan no a la pornografía. Ahí andaban pegando calcamonías. Es que hay que ir a la cárcel, iba a la cárcel. Lo que fuera. Servir al Señor es un privilegio. No importa lo que hagas. ¿Sí? Y si puedes tener la gracia de Dios de servirle con tus dones, pues eso es una doble ganancia. ¿Verdad? Porque estás sirviendo con algo que a ti te gusta, que te es fácil. Pero yo te sugiero que sirvas a Dios en lo que menos te gusta para que trates con el hombre carnal, con la mujer carnal. ¿Cómo qué, pastor? Como ir al rancho a recoger nueces hasta que te duela la espalda. Bueno, ahorita ya no, porque ya se terminó la temporada. Algo que no te gusta hacer. Pero pastor, ¿por qué quiere que vaya ahí? No para mí, para que sea una iglesia que sirve al Señor. Pastor, pero yo no voy, pero di una ofrenda para que fueran trabajo. Ok, eso fue muy bueno y Dios va a tomar en cuenta tu ofrenda, pero te perdiste del privilegio de hacerlo tú. ¿Qué haremos nosotros? Si amas las piedras y el polvo de la obra de Dios, harás cualquier cosa, ¿me explico? ¿Sí me están siguiendo? Bueno, eso es para el 2023. ¿Y qué va a pasar si todos trabajamos duro en lo que sea? Déjeme decir qué va a pasar. Esta iglesia va a ser gloriosa. ¿Se acuerdan cuando llegamos aquí? Yo tengo fotos donde Nora andaba comiendo polvo aquí, limpiando, porque era una bodega. Hasta una serpiente nos encontramos aquí, ¿no? Todo el mundo andaba. Los que estaban en ese tiempo, todo se llenó aquí de gente trabajando. En ese tiempo estábamos en el espíritu de esa iglesia. Cuando empezamos a sembrar la primera vez nogales y todo, andaba un montón de gente ahí. Un vecino me dijo, oye, ¿cómo le hacen para conseguir trabajadores si no conseguimos? ¿Y cómo le hacen para pagar salario a todos eso? Le dije, no, si ellos no son asalariados, ellos son dueños, son socios. Pero había avivamiento, era un espíritu de avivamiento. No había que andar rogando. El espíritu de servir al Señor estaba en el avivamiento. Porque no es algo humano, ¿me entiendes? No es algo humano porque si fuera humano ya lo hubieran hecho. Algunos ya se fastidiaron de todo lo que les decimos y hasta se fueron. Porque les decimos, ¿no? Es nuestro deber decirles.
Pero yo ya sé que no es humano, tiene que venir del cielo. Y tiene que ser una respuesta de un corazón agradecido con Dios. Y que entiende los otros puntos que voy a decir ahorita. Porque el punto final es el mejor. ¿Me explico? ¿Por qué hacen ustedes? ¿Por qué han hecho todo eso ustedes? Pues sí, lo hicimos para hacernos millonarios. Mucha gente decía eso, ¿no? No tenemos más que la gloria de haberlo hecho, ¿me entiendes? Porque eso no nos hizo millonarios. Nos buscamos nuestra provisión por otros medios. Trabajamos duro porque lo hicimos para Él, ¿verdad? Bien, hasta ahí los 7 puntos. Una iglesia de siervos. Pero cuando tenemos muchos jefes, no quedan muchos indios, decía el hermano Mayer, ¿no? Esta es una iglesia de puros jefes. ¿Y dónde están los indios, no? Hola. Dios mandó a su Hijo y Él se hizo siervo de nosotros. No estoy tratando de ser cruel o duro en mi predicación, ¿me explico? Estoy tratando de decir que debemos de ser como Jesús, que se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo de nosotros. ¿Por qué? Porque el pastor quiere sacar una tajada, como siempre decía, ¿no? Para su rancho. El rancho nunca ha estado en mi nombre ni estará, ¿me entiendes? ¿Saben qué? Estoy tratando de que haya un fruto de justicia para Dios, aparte de usted. Que se tome en cuenta, como dice Pablo. Y no les hemos pedido algo que no hemos puesto el ejemplo de hacer. Pero háganlo para el Señor. No lo hagan para los hombres. Va a decir, pastor, pero yo no voy al rancho, pero sirvo en la escuela. Qué bueno. ¿Verdad? Y cuando puedo, tengo mi trabajo y doy mis diezmos, ok, está bien, eso ayuda. Pero cuando puedas, arremángate las mangas y pregúntale al pastor en qué te puedo ayudar. ¿Sí? Y hazlo para Dios. O si Dios te ha puesto a servir en la cárcel, ve a la cárcel. O si quieres, Dios te ha dicho, ve a los hospitales, ve a los hospitales. Pero no se vuelvan holgazanes en la obra del Señor. Porque eso es un pecado. ¿Sí? Lo digo porque se tiene que decir. Aunque yo sé que no me vuelvo favorito de muchos, pero pues no me importa tampoco eso. Pero lo que me importa es que entendamos lo que Dios quiere. Y eso es lo que está escrito aquí, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. ¿Sí? Ahora, antes de que lo hagan las naciones, lo tenemos que hacer en la iglesia. Todo empieza en la iglesia, hasta el juicio de Dios empieza en la iglesia. Y no va a pasar nada en las naciones que no pase primero aquí en la iglesia. Dios está limpiando a la iglesia, es el siguiente punto. Pero, porque si Dios está limpiando a la iglesia, porque también quiere limpiar la ciudad. ¿Sí? Pero su ejemplo, el modelo de Dios siempre va a ser la iglesia. La gente nos ve a los cristianos y está esperando que seamos siervos, gente que sirve. No sé por qué me estoy quedando tanto tiempo en este punto, pero verdaderamente yo quiero servir al Señor toda mi vida. No quiero que haya un día en que yo me retiro hasta como el canicas, hasta el último momento voy a estar haciendo algo que sirva al Señor. ¿Sí me explico? Hagámoslo. Dice juntos, como si fuéramos uno. Cuando hacemos las cosas como si fuéramos uno, se hacen rápido y se hacen bien y fácil. Punto número 8. Efesios capítulo 5. Todos conocemos esa escritura. Estos puntos es la palabra de Dios para 2023, ¿verdad? ¿Sí? Efesios que me dice, verso 25, 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta palabra nos santifica, ¿no? Todo lo que ha pasado en la prueba de estos 3 años de pandemia, de lucha, de dificultades, es porque Dios nos está santificando. Y eso es una promesa también. 2023 se va a intensificar un avivamiento de santidad. Les digo esto en serio. Se te acabó el tiempo para seguir pecando. Porque es el cielo precipitándose, el reino de Dios viniendo. ¿Sí? Se te acabó el tiempo para seguir pecando. Es un tiempo de santidad. Y Dios va a intensificar su juicio también. Y muchos de nuestros hermanos están recibiendo su castigo por lo que han hecho. Y está bien. Ahora viene el tiempo de misericordia. Y si ellos ya se han arrepentido, Dios los va a sacar de sus prisiones. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues somos un pueblo sabio e inteligente, ¿cierto? Hasta el presidente dice, el pueblo sabio, ¿no? Bueno, entonces todos con sabiduría sabemos, o sea, Dios está viniendo con fuego. ¿Por qué yo me voy a quemar? ¿Sí me explico? Entonces, arrepiéntete de todo aquello que Dios te ha mostrado que debes dejar y no has dejado. No te lo estoy diciendo yo. Es una de las cosas que Dios requiere para que esta iglesia Él sea glorificado. Bueno, toda la iglesia, ¿no? Santidad no es imposible porque Él ya hizo la obra. Pagó por nuestros pecados y nos ha dado su gracia. Y nos ha dado su justicia, ¿verdad? Justicia y gracia es la bendición más grande que hemos recibido de la cruz. No tenemos excusa para no ser santos. ¿Sí? Entonces, en estos 9 puntos nos debemos enfocar en el 2023. No con esfuerzos carnales, sino fluyendo con el Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra en nosotros, ¿verdad? Padre, perdóname, porque todos estos años he batallado con esa tentación, pero ahora en este año, santifícame, quita de mí esa lucha y pone en mí un corazón puro, que el Salmo 51, el ruego de David esté en nuestros corazones. Líbrame, Señor, de este cuerpo de muerte y dame tu naturaleza, porque Él ya nos ha dado su ADN. En todo este tiempo, Dios ya sabía lo que estabas haciendo, pero te ha dejado que su ADN se desarrolle en ti para que ahora tengas la fuerza de su naturaleza para vencer la vieja naturaleza y ahora vivir en la nueva naturaleza de Cristo en ti. Por eso Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Ya no podemos andar satisfaciendo las necesidades o las exigencias de la carne, porque nos vamos a perder de todo eso que estamos hablando. ¿Sí? Todo lo que Dios nos ha hablado, lo apostólico que Dios nos ha dado, es para santificar a la iglesia, habiéndola purificado, ¿sí? Del lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? ¿Sabes cuál es la cosa más fácil de querer, de que haya en nosotros un deseo de ser santos? Es que entiendas que no es para ti, sino es para Él. Porque Dios ama una iglesia santa. ¿Sí? Nos santifica para presentársela a sí mismo. ¿Sí? Sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Y qué maravillosa gracia, qué maravilloso su misericordia, porque nos ha sostenido. Pero tenemos que entender que en el 2023 Él va a acelerar el tiempo en que quiere presentarse a su novia a sí mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de aquí ustedes noviaron alguna vez? Mujeres. Sí se bañaban, ¿verdad? Cuando iban a salir con el novio.
Mi esposa sí se bañaba y se ponía bien bonita. Y todavía hasta la fecha se pone bien bonita. ¿Para qué se pone bonita? Para mí, ¿verdad? No se pone bonita para andar de coqueta en el mundo, ya. Se pone bonita para mí. Las esposas se ponen bonitas para sus esposos. Las muchachas solteras se cuidan para el que va a ser su esposo. ¿Sí? Porque es como algo profético de Dios. La iglesia debe estar bonita, sana, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque el tiempo ha llegado en que le van a presentar al novio. Porque una vez que ya te bañaste, que estás limpio, que estás sin mancha. Ahora, eso requiere un esfuerzo, ¿no? Ahora, gracias a Dios que el mayor esfuerzo ya lo hizo Cristo. Pero tú tienes que echarle ganas también, ¿no? Para mantenerte limpio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Sin mancha y sin arruga. No se refiere a estas arrugas de aquí, ¿no? Se refiere a maltratados, a descuidados, ¿no? ¿Sí? Pues ya una vez que estás limpia, bonita, lista para que el muchacho te vea y se le caiga la baba, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué sigue? El amor. Y ese es el último punto. Punto número 9. El amor. Ahora, yo les voy a hablar en este día de una clase de amor que a mí me tumbó la peluca y me hizo llorar y me quebrantó hace muchos años y lo sigue haciendo. Y yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1 y esa va a ser la última escritura que vamos a leer. ¿Están bien? Ahora, les pido, les suplico, les ruego, ya estoy yo como Adela Micha, ¿no? Les imploro, les requiero que vuelvan a ver esta plática porque es una palabra que yo creo Dios nos está dando para fluir con Él, ¿verdad? Filipenses capítulo 1. ¿Cuántos saben qué era la iglesia de Filipenses? Era la iglesia más gozosa, era una de las iglesias más gloriosas que tuvo Pablo. Eran tremendos los filipenses, ¿verdad? Bien, Pablo les está escribiendo aquí y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. ¿Está bien? Dice el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ándale, estos sí sabían, ¿verdad? Que la iglesia tenemos que ser siervos. Otra vez el tema, ¿no? Y perdón que vuelva a insistir. ¿Ella lava los trastes en la casa? De buena gana. Dice, ay, gracias mamá que me ensuciaron tantos trastes porque ahorita los voy a lavar. Pero sí trapea. También como ella anda cantando alabanzas ahí. Gloria a Dios que tiraron esto aquí. Porque ahora tengo el privilegio de limpiarlo yo. Cuando yo limpiaba los baños en Vino Nuevo, después de Visión Juvenil, eran una cosa indescriptible. Mira, tú sí sabes, hijo, ser siervo de Dios, ¿verdad? Cuando sirves a mamá, ¿le sirves a Dios? ¿Sí? Bueno, yo me gusta porque Dios siempre pone los dedos en la I, ¿verdad? Otra vez. Pablo y Timoteo eran siervos de Dios, ¿verdad? Y luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, la iglesia de Filipos eran santos. Había santidad en esa iglesia. Si no, Pablo no lo hubiera dicho, porque Pablo no iba a decir mentiras, era un apóstol. Los apóstoles no decimos mentiras, ¿verdad? Y dice aquí, con los obispos y los diáconos, o sea, todos eran santos, también los obispos y los diáconos. Y dice, verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué el pastor Víctor está usando Filipenses 1 para hablar del amor en lugar de 1 513, de 1 Corintios 13? Me tienen ustedes todo loco ya. Ahorita van a ver por qué estoy usando Filipenses 1, ¿verdad?
Y dice verso 19, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba preso, ¿verdad? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Verdad? No importa si estás preso, tienes que glorificar a Cristo. No importa en qué condiciones estés, debes de glorificar a Cristo. Si estás medio vivo, o si estás medio muerto, o medio, ¿verdad? Tienes que glorificar a Cristo, ¿sí? O sea, son puntos que ya vimos, ¿verdad? Del Salmo 102. Y luego dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Si hablamos con pastores, y ahora que vamos a ministrar pastores, le preguntamos a los pastores, ¿alguna vez has tenido ganas de morirte, de irte? La mayoría va a decir sí, como Moisés, ¿no? No se quería morir. Yo a veces he querido morirme. Pero digo, Señor, ¿cómo puede un ser humano vivir y soportar todo ese pena, todo ese dolor, ¿no? Mejor llámame. Pero me pongo a pensar, pero si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues entonces me tengo que quedar, ¿no? Porque no vivo por mi causa, sino vivo por la causa de Cristo para otros también. Ese es el amor del que estoy hablando. Ya no vives para ti, vives para una causa, vives para alguien, ¿no? O si no, mejor muérete. En el caso mío, ¿no? No estoy diciendo a nadie más. ¿Cierto o no es cierto? Sí, porque más vale perro vivo que león muerto, dice un proverbio, ¿no? Oye, este era muy león, sí, pero ya se murió. ¿Qué tenemos? Pues un perro, ese está mejor, ¿no? Pues es el único que tenemos, ¿no? Está vivo. Y dice, Pablo lo sabía y lo está diciendo aquí. O sea, si todavía me queda gasolina, tengo que saber cómo la voy a gastar. ¿Para qué la voy sí? ¿Para estar diokis ahí tirado en la cama o en el sillón viendo televisión? No que descansar sea malo, hay tiempo para descansar, pero hay gente que se la pasa ahí. Entonces necesitamos entender que nuestra vida es para Cristo, ¿verdad? Y eso es amor. Servir es amor, ¿verdad? Luchar para la santidad es amor, porque una novia que ama al novio va a querer estar linda para él, ¿no? Bueno, Pablo estaba aquí hablando de esa condición y termina reconociendo que debe permanecer por amor a la iglesia. ¿Sí? Yo pienso, debo permanecer por amor a mis hijos, a mis nietos, a todo lo que todavía pueda y alcance a hacer para que otros sean bendecidos. Mi amor por la iglesia, ¿verdad? Me debo de cuidar. Debo cuidar mi salud, debo cuidar todo, mi mente. No atormentes tu mente con tantas cosas como la atormentan a veces por estar viendo noticias y cosas. Tienes que mantener tu mente en la palabra, porque puede uno quedar loco con todo lo que vive, ¿verdad? Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Otra vez el ministerio apostólico alineando a los filipenses. Compórtense como es digno de ser hijos de Dios. Compórtense como una iglesia a la que Dios quiere visitar y glorificarse, ¿verdad? Vida nueva. Vamos en el 2023 a comportarnos como es digno de alguien tan amado por Dios. ¿Sí? No es justo que Él nos ame tanto y nosotros no lo vemos así a Él. No es justo que Él nos haya dado tanto y nosotros estemos queriendo retener todo lo que le tenemos que dar a Él. ¿Sí?
Creo que vamos a llegar a un punto en la iglesia en que no tenemos que estar pidiendo nada a nadie. Todos van a estar dispuestos a darlo todo. ¿Sí me explico? Y va a ser espontáneo. Como cada quien dé como propuso el Señor en su corazón. No porque el pastor le hace manita de cochi, ¿no? Cada quien dé como Dios propuso en su corazón. Entonces, si Dios ha propuesto algo en tu corazón y tú dices, vete de aquí, diablo mentiroso, no, estás mal, ¿me entiendes? Porque lo que propone Dios en tu corazón es lo justo, es lo correcto. Sea poco, sea mucho, ¿no? Pero lo que Dios proponga, eso da. Porque todo eso es lo que Él va a multiplicar para bendecir a mucha gente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, comportámonos en 2023 como es digno del Evangelio de Cristo. Dice, ¿para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Todo eso, únanlo con Salmo 102 y está tremendo. Porque todos esos puntos debemos abrazarlos todos con un mismo espíritu. No, tardamos en salir de la iglesia y empezamos, oye, ¿cómo ves lo que dijo el pastor? Ay, anda otra vez con sus cosas, ¿verdad? Sí. Y ahí tienes a Carlos, otra vez diciendo, sí, el único que hace así es Carlos, porque claro, porque es igual que él. Y como son compas, pues ellos entienden, ¿verdad? No, tenemos el mismo espíritu. Tenemos que tener el mismo espíritu. ¿Sí me explicó? No pueden imaginarse lo que Dios está a punto de hacer, ¿verdad? Y dice aquí, ya sea que vaya o venga. Y fíjate, para mí eso es se acopla mucho a mí, es muy apostólico porque yo voy y vengo, ¿no? Pero ya sea que esté aquí o que esté en Mesa o que ande en Mazatlán o que esté en Chiapas o donde quiera que vaya, yo quiero oír de vosotros que ustedes se mantienen en la visión, en el mismo espíritu, ¿verdad? Y que mantienen su dignidad como hijos de Dios. Tú sabes que cuando una persona es un hijo de Dios y peca, perdió su dignidad, perdió todo. Va a tener que recuperarlo por la gracia y misericordia de Dios. Pero no podemos nosotros perder lo que tanto trabajo le ha costado al Señor y a nosotros tener hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ahí voy, no se desesperen, ¿verdad? Y luego dice aquí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es lo que vamos a estar compartiendo en las células. Y luego, ¿qué dice? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, ¿verdad? Ahora, subamos un poquito arriba, en el verso, y ya voy a terminar. Me brinqué unos versos porque a propósito los quiero leer al final. Dice verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Un pastor, un apóstol, un líder que no tiene esta actitud de Pablo, cuando está acordándose de su gente, de la gente de la iglesia, no merece ser pastor. Y yo como pastor me pongo a orar por un montón de cosas, pero no oro por la gente. No merezco ser pastor. Voy a explicar por qué. Porque entonces no amo a la gente. ¿Sí me explico? Y Pablo lo está diciendo aquí, y fíjense cómo lo presenta. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Tengo el privilegio de tener a Rafael Márquez, siempre sé que está orando por nosotros. Ahora que vamos a Chiapas, ora por nosotros. Con gozo.
Ahora, a veces no te da mucho gozo orar por alguien que te está atacando, que te está tirando piedras o que está enojado contigo, pero de todas maneras, si tienes amor, lo vas a hacer. ¿Sí? Siempre que me acuerdo de ustedes, oro con gozo al Señor. ¿Por qué con gozo? Porque estoy agradecido de conocerles, estoy agradecido de que ustedes sean parte de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes que no son pastores oran así? Por la iglesia, ¿verdad? Nadie dijo nada. ¿Y por qué oraba? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Otra vez, oraba con gozo porque todos estaban combatiendo con él por el Evangelio. Sus prisiones les habían puesto a ellos a predicar, dice el capítulo, en lugar de ponerse tristes ni deprimidos. Ay, Pablo está en la cárcel, se me hace que Dios ya no está con él. No, dice que eso redituó en un ánimo entre todos, porque dijeron, oye, ya sabes que todos los del pretorio ya se convirtieron a Cristo porque este tremendo de Pablo está predicando ahí. Pues cuánto más, si él está predicando en la cárcel, ¿por qué nosotros que estamos libres no vamos a predicar? Y todos se pusieron a predicar el Evangelio. ¿Cómo no le iba a dar gozo a Pablo? ¿Verdad? Me da tanto gozo porque ustedes han estado conmigo desde el principio hasta el final. A mí me da mucho gozo venir y verlos y todo. Pero cuando yo saludo a Rosy, que ha estado con nosotros desde el principio hasta el final, cuando veo a Jorge Nájera y a otros de ustedes, ¿verdad? Perdón si no lo molesto, digo, menciono a todos, Carlos y Marisol y no sé, Mariluz, Silvia, todos los que han estado con nosotros desde el principio hasta el final, eso te da muchísimo más gozo. ¿Por qué? Porque no son de los que se rajan. ¿Sí? Y también por los demás que se han agregado, también tenemos mucho gozo y siempre están en nuestras oraciones. Sean pocos o sean muchos, ¿no? Son nuestra gente, somos nuestra familia en el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, estando persuadido de esto, ahí viene, estando persuadido de esto, que como yo les prediqué bien y los discipliné y les estuve diciendo, entonces ustedes ahorita son mejores. No, no es el pastor. El que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. Nunca te obliga, no te presiona, pero Él está haciendo una obra en ti. Y tú tienes que reconocer esa obra que está haciendo en ti para fluir con ella. Tú puedes fluir con el enemigo que viene a robar y a destruir esa obra, o puedes fluir con el que está haciendo la obra en ti. El que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará. Pablo estaba convencido de eso y eso lo mantenía con gozo, y es lo que me mantiene a mí también con gozo, de que veo cómo está la iglesia, que a pesar del fuego y todo, cada vez el oro sigue permaneciendo, ¿verdad? La paja pues ya se quemó. ¿Sí me explico? Pero hay un remanente que está siempre ahí, luchando contigo. Y debemos los pastores orar mucho por ellos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Pues sí, oye pastor, pues es que tú no los conoces, les falta un chorro. Sí, pero el que comenzó la buena obra la terminará. ¿No? Aunque ustedes no lo quieran creer, nosotros mismos ya no somos los mismos de hace 10 años. Estamos siendo cambiados cada día por la mano del Señor. El que comenzó la buena obra en tu hermano, el que está haciendo la obra en ti, no es como nosotros que la va a dejar abandonada, la va a terminar. ¿Sí? La va a terminar. Aunque a nadie le parezca. Porque hay gente en el Evangelio que dice, no, pues este no tiene remedio. Si está en las manos del Señor, esa persona se va a convertir en alguien donde Él se va a glorificar. Y si esa persona está unida con otros que tienen la misma fe, Dios se va a glorificar en ellos. ¿Sí me explico? Y todo doy gracias a Dios de que a través de los años ha habido algunos que luchan, que permanecen, que pelean, tengan ayuda, no tengan ayuda, pero también doy gracias a Dios por los que están ahí, porque está Dios haciendo una obra con ellos, aunque estén quietos, Dios está obrando con ellos. Hola.
Dile al que está a tu lado, tienes esperanza, mi hermano o mi hermana. ¿Sí? Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto, ¿qué? Os tengo en el corazón y en mis prisiones. Déjame decirte algo, aunque el pastor esté preso, aunque el pastor esté pasando por un montón de situaciones, no deja de tenerte en su corazón y en sus oraciones. ¿Sí? Si no, no merece ser pastor. No debiera ser pastor. Los tengo en mi corazón, a todos ustedes. Aunque esté en prisiones, ¿verdad? Sí. Yo me imagino a los filipenses cuando recibieron la carta y la estaban leyendo. Pablo nos ama tanto, o sea, estamos en el corazón de Pablo, de esta manera, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Fíjense qué tremendo. Por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois conmigo participantes de la gracia. Aquí voy a explicar otro punto que pasa cuando logramos ese efecto de fusión amorosa. Ay, acabo de sacar una palabra muy científica y moderna, ¿no? Cuando logramos amarnos, que el pastor ame a las ovejas así, las ovejas amen al pastor así, participamos todos de la gracia. ¿Qué significa eso? Algunos dicen, oye, pero parece que Pablo siempre estaba en desgracia, yo no quiero participar de eso. No, Pablo estaba pagando el precio para traer a la iglesia una gracia. Que aún muerto Pablo, la gracia prevaleció. Déjenme, se los explico en un ejemplo. Yo nací de nuevo en vino nuevo. Ahí fui educado, fui enseñado, ahí el Espíritu Santo me bautizó, ahí me llamó, ahí me enviaron a las misiones. Hermano Víctor y hermana Gloria pagaron un precio muy alto en la Junta, en la Sierra, y lograron tener un avivamiento a nivel nacional. Yo llegué a Vino Nuevo cuando ya Vino Nuevo era Vino Nuevo, estaba en lo máximo de su avivamiento, pero yo recibí toda esa gracia. No sé si me explico. Yo no tuve que ir a la Junta, yo no tuve que ser apedreado, ni tomateado, despreciado, ni nada ahí por la sierra. Antes de que naciera este muchacho, el hermano Víctor ya estaba predicando en Madera y en todas esas zonas, ¿no? Abriendo camino para nosotros. Cuando yo empecé a predicar en la sierra, cuando yo llegaba a un lugar y sabían que yo era de Vino Nuevo, se me abrían las puertas. ¿Por qué? Por la gracia que el hermano Víctor había abierto en esos lugares. También algunos pues no lo querían, tampoco me querían a mí, pero no me importaba porque siempre, donde quiera que he ido en la República, la gracia de mis pastores está sobre de mí. Cuando he ido a Veracruz, les he platicado que siempre nos pide una iglesia grande, como de unos 2,000, 3,000 personas. Pastor Ramírez, siempre, cuando venga, por favor, quiero que venga a predicar. Cuando él se enteró que yo había estado en Vino Nuevo y en el avivamiento de Vino Nuevo, siempre quiere que vaya yo ahí. O sea, si yo fuera como Víctor Alías Zamora, pues ¿y quién es? ¿Me entiendes? Pero soy participante de una gracia que Dios le dio a mi iglesia. Si no hubiera sido parte de mi iglesia, si yo no hubiera servido con ellos, si yo no hubiera estado moviéndome en el mismo espíritu que ellos, cumpliendo estas características que Dios requiere de la iglesia, yo no sería participante de esa gracia. Sería un desgraciado. Y eso es lo que pasa cuando alguien es ingrato. Pierde la gracia de sus padres cuando se va de la casa, pierde la gracia de su trabajo cuando es infiel con sus empleadores. O sea, siempre tenemos que saber que, les he dicho, la unción, la gracia, la herencia, el legado viene por el respeto y la humildad, ¿verdad? Por el servir a nuestros padres, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, y tenemos que ser responsables porque de gracia recibimos y de gracia también estamos dando. Pero fíjense lo que sigue, verso 8. Esto es lo más pesado y aquí va a terminar. ¿Están listos para lo más pesado?
No sé si lo van a aguantar. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Pero una cosa es que se pare de ti un hombre que se enamora de ti y te quiere llevar al altar y dice, te amo y voy a estar contigo el resto de tu vida. Tú sabes, a lo mejor sientes que le crees que está hablando en serio, a lo mejor tienes tus dudas, ¿verdad? Pero si él te dice, Dios es mi testigo, eso es otra cosa. Sobre todo si es alguien que tiene temor de Dios. Porque cuando pones a Dios por testigo, tú tienes que estar diciendo la verdad. O vas a tener problemas con Dios. Porque si tú afectas y tocas el testimonio de Dios, te puede caer un rayo. Cuando Usa tocó el arca, estaba tocando el testimonio de Dios sin permiso, murió. Pues cuando Pablo está diciendo aquí, los amo y los amo y los amo, y cuando yo creo que veía que los filipenses no reaccionaban, dice, Dios me es testigo cuánto los amo. Ahora, cuando los filipenses oyeron esto, no se lo estaba diciendo el Saulo de Tarso que andaba persiguiendo a los cristianos, lo estaba diciendo el apóstol que había dado su vida por el amor de Dios y por la iglesia. Debe uno temblar para decir, Dios me es testigo de cuánto les amo. Tiene que ser de verdad. ¿Sí? Ahora, no me contesten, no me digan nada. ¿Cuántos piensan que este hombre les ama tanto que verdaderamente pueda llegar un día a decir, Dios me es testigo cuánto los amé ahí en Casas Grandes? Oh, está pesado, ¿no? Está pesado. Porque yo muchas veces, hubo una vez que yo tuve que pedirle perdón a Dios. Ya lo he platicado antes, lo voy a platicar ahora. Conocí a un hombre que se llamaba Carl Molling. Lo conocí como, no recuerdo si fueron 2 horas y media. Él era un alemán que había venido a México. Pero yo había estado yendo a la sierra y ahí en el Presón de las Golondrinas, cerca de Madera, hay un pastor que se llama Leonel, que es amigo mío, discípulo del hermano Víctor. Y pues yo iba, los apoyaba con los viajes misioneros. Un día me habla, ya estaba yo de pastor asistente en Vino Nuevo, y me habla y me dice, Víctor, te molesto porque hay un hermano que va muy enfermo, se llama Carl Molling. Es un anciano que ha servido en la sierra toda su vida, pero va muy enfermo. Me dijo, ¿pudieras recogerlo en la central camionera de Juárez y llevarlo a su casa al Paso? Le dije, claro que sí, con gusto. Dime, ¿dónde llega? No, pues llega en tal autobús a tal hora. Y ahí estaba yo esperándolo. Cuando lo vi, era un anciano de 90 años. 91. Y traía un morralito de esos de tejidos de plástico, como una bolsa de mandado. Y venía tose y tose, con una neumonía o no sé qué traía, de la sierra. Y lo saludé. ¿Usted es el hermano Molin? Sí, yo soy Víctor Zamora. Leonel me mandó por usted. Yo lo voy a llevar a su casa. Ay, muchas gracias, te agradezco mucho. Digo, ¿dónde está su equipaje? No, dijo, este es mi equipaje. Y me asomé en la bolsa, traía unas medicinas y una vieja Biblia. Y yo me quedé, caray. Bueno, pues es todo lo que trae, es todo lo que tengo. No es todo lo que traigo, es todo lo que tengo. Y lo que traigo puesto. Yo subí a una ven que teníamos de Vino Nuevo y me lo llevé. Y de ahí de la central camionera a su casa, pues hicimos como 2 horas y media entre la línea del puente y todo. Y en esas 2 horas y media, no puedo contar cuántas veces me decía una frase que me atravesaba el corazón. Yo ya era pastor, ¿me entienden? Yo ya servía en Vino Nuevo. Pero él me miró a los ojos y me dijo la primera vez, Víctor, ¿tú sabes cuánto ama Jesús las almas? Y al principio no me cayó el 20 bien, me quedé como, caray. Y mi carne reaccionó, luego dijo, ¿cómo no voy a saber? Soy pastor, sirvo a Dios y todo. Pero una voz dentro de mí me dijo, escucha lo que te está diciendo. Entonces lo subí a la ven y tosía. Yo decía, Señor, que no se vaya a morir este hermano aquí, por favor.
Que no se va a morir, pero menos aquí en la ven, ¿qué hago yo? ¿No? Y ahí voy avanzando. Entonces me empezó a platicar su testimonio. Y me dijo, Víctor, cuando yo era un joven de 23 años, me vine a México. Él huyó de de la Segunda Guerra Mundial y andaba, y luego se vino a Chihuahua, a la edad de 25 años. Dice, conocí a una muchacha chula de Chihuahua. Me enamoré de ella, perdidamente. Pero el problema es que ella era cristiana. Y cuando yo le invité a salir y le pedí que si podíamos conocernos, que me interesaba, que se me hacía muy hermosa, quería conocerla, me dijo, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, no, yo no soy cristiano. Entonces no quiero ni conocerte, no quiero ni hablar contigo. Ahí nos vemos, ¿verdad, Dios? Y que te vaya bien. Pero este era como el zorrillito, ¿no? Nunca dejó de perseguirla, de seguirla. Vio dónde trabajaba, dónde viva, ¿verdad? Y todo el tiempo, mira, yo estoy en serio, quiero hablar contigo, me interesas, quiero tener una relación. Le empezó a prometer las estrellas y la luna, pero ella en verdad era cristiana y amaba al Señor. Le dijo, si tú no amas a Dios, ¿cómo me podrás amar a mí? Fíjense. Así que el cuate decidió ir a la iglesia y dice, entonces decidí ir a la iglesia. Y dije, pues voy a ver qué tiene esta mujer, qué le están dando ahí, ¿no? Empezó a ir a la iglesia. Y dice que un día se entregó a Cristo. El mensaje que le dieron tocó su corazón y se entregó a Cristo. Y entonces se acercó con ella después y dijo, ya soy nacido de nuevo, soy salvo, ya podemos salir. Le dijo, yo no te creo. Porque ya pasaste y oraste, no. Hasta que yo no vea frutos de que tú eres cristiano, yo no te voy a creer. Entonces empezó a servir en la iglesia. Dije, empecé a meterme a servir en la iglesia. Me metí al instituto bíblico, empecé a estudiar. Y cuando estaba por graduarme en el instituto bíblico, junto con ella, porque ella también se metió, me acerqué con ella y le dije, ¿quieres ser mi esposa? Me dijo, no. ¿Por qué? ¿Qué más tengo que hacer? Dije, yo tengo un llamado a la sierra de Chihuahua. Y si tú no tienes ese mismo llamado, yo no me quiero casar contigo. Dijo, pues me voy contigo. No, así no. ¿Qué mujer, no? ¿Qué mujer? Benditas mujeres de Chihuahua cuando se entregan a Cristo. Dijo, Dios te tiene que hablar. Así que todavía le tomó un buen tiempo orar y todo. Dijo, tuvo que verdaderamente Dios hablarme. Mi pastor estaba orando conmigo. Y mi pastor supo que era de Dios. Y decirle a ella hasta que finalmente se convenció que sí tenía un llamado. ¿Cómo se convenció? Lo hizo ir varias veces a la sierra con ella. A viajes como el que vamos a hacer a Chiapas. Muchachas, pónganse listas. Observen los frutos, no solo las palabras. Hasta que finalmente se casaron. Y se fueron a la sierra. Nunca más regresaron, más que a ciertas cosas. Por 50 y tantos años este hombre ya ha servido ahí con su esposa. Ahí tuvieron sus hijos, ahí murió su esposa. Estaba él ahora solo y seguía predicando el evangelio. Iban a los lugares donde nadie va en la sierra. Tenía que caminar a veces muchos kilómetros para predicar 2, 3 casitas, ¿sí me explico? Y a veces para ganar una alma al año o cosas así. Así que cada vez que podía, me volvía a mirar y me decía, Víctor, es que tú no sabes cómo ama Jesús las almas. Y ya me empezó a calar, me empezó a calar, ¿no? Cuando cruzamos el puente, como en 15 minutos llegamos a la casa de su hija, donde yo lo iba a dejar, y ahí iba yo ya hecho garras. Con esas palabras me destrozaron el corazón. Entonces cuando ya lo entregué a su hija, le dije, ¿me permite acompañarlo a su recámara? Me dijo, ¿por qué? Y le dije, quiero que ore. Yo lo acompañé a su recámara, le ayudé a cambiarse, se puso su pijama y seguía tose y tose y tose. Lo acosté. Perdón. Dije, por favor, ore por mí. Me dijo, ¿por qué quieres que ore? Porque yo no sé amar las almas. Nunca más volví a ver a Carl Molin, pero puso su mano flaca, temblorosa en mis hombros y me dijo, Señor,
Enséñale cómo amas las almas. Y es por eso que salí de Vino Nuevo. Dejé la ciudad, mi iglesia tan bonita, tenía un buen sueldo de pastor. Acabamos yo y yo de comprar una casa y nos fuimos a Parral. ¿Por qué, Víctor? Porque la oración de él empezó a hacer efecto en mí. Perdón. No sabía cómo Jesús amaba a la gente. Y a través de estos años pues me ha enseñado. Creo que me falta todavía mucho, ¿no? Pero me ha enseñado. Entonces cuando yo estaba leyendo en este ayuno, Filipenses 1, ya lo había leído muchas veces, me cayó el 20. En verdad, Pablo estaba en serio. Ojalá que un día yo y los pastores todos podamos decir, Dios me es testigo cómo amé y he amado a esta gente, a las almas. ¿Saben por qué ustedes no predican el evangelio en Casas Grandes como lo hicimos nosotros? Porque ustedes no aman las almas. La verdad cruda, como Cristo las ama. Pero a lo mejor Dios me está usando hoy como usó a Carmolín conmigo para preguntarte, ¿tienes una idea de cómo Jesús ama a las almas? Pregúntatelo. Porque en el 2023, la iglesia que va a trascender y poder hacer todos estos puntos es la iglesia que ama a las almas como Jesús las ama. Porque se requiere mucho amor, mucha paciencia para aguantarnos cuando nos convertimos y cuando somos necios y no hacemos caso y criticamos y todo. Como lo hicieron los pastores con nosotros y como nosotros los tenemos que hacer con mucho. Se requiere mucho amor para ir vez tras vez a esa mujer que se esconde atrás de las cortinas de las ventanas porque no quiere abrir la puerta. Y gracias a Dios porque nuestra hermana insistió, ¿no? Se requiere amar mucho a la gente para estar insistiendo, aunque no quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener el Espíritu de Cristo que se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, por amor a las almas, ¿no? Entonces, a través de todo esto no se trata de condenarnos o de culparnos. El que comenzó la buena obra en nosotros la está haciendo, pero el final es que la novia tiene que amar a las almas como el novio. ¿Sí? Hay veces que en un matrimonio el esposo quiere unas cosas, la esposa quiere otras cosas. Eso provoca divisiones, ¿verdad? Hasta que finalmente los corazones no se ponen de acuerdo y aman la misma cosa, esa cosa va a prosperar, va a ser bendecida por ese matrimonio. ¿Me entienden lo que estoy hablando? ¿Me explico bien? Entonces Dios sabe que para los finales del tiempo, para traer un avivamiento al mundo que levante la gran cosecha, necesita de su novia, limpia, sin mancha y con el amor que Él tiene por sus almas. No se puede producir por el hombre, ¿no? A veces intentamos amar a la gente, pero nos cansamos muy rápido. Yo soy uno de ellos. A veces me cansaba. A veces, cuando empecé a servir este tiempo en Parral, fue para mí la prueba. Después de 3 años, en el 93 fuimos a Parral, en el 96 estábamos aquí. Y yo me acuerdo que venimos y platicamos con Carlos. Íbamos a ir a Juárez a tener un año sabático. No pudimos ir. No nos dejó el Señor porque vimos la condición de cómo estaba la gente. Y no me vanaglorio de eso porque tuvo que haber sido Dios. Cuando llegamos la primera vez, nos cambiamos a la 20 de noviembre, ahí donde empezamos la iglesia, ahí todavía estaba la casa. Era una polvareda.
Creo que nomás estaba pavimentada la Benito Juárez y la 5 de Mayo. Todo lo demás era terracería. Mi esposa dijo, qué bonito es Casas Grandes. Y yo me le quedé viendo. Pero tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Porque mi esposa no tolera el polvo. A mí a veces me hace bañar 2 o 3 veces en el día. No, no es cierto. Pero vio Casas Grandes y dijo, qué bonito es Casas Grandes. Y hasta ahorita no le hablan mal a mi esposa de Casas Grandes. Porque la van a conocer como una leona. Defendiendo Casas Grandes. Ni siquiera somos de aquí. Pero amamos Casas Grandes. ¿Por qué? Tuvo que ser Dios. ¿Verdad? Esa es la palabra para el 2023. Tenemos que abrazarla, orar, crecer. No importa dónde te encuentres. Quizá diga, no, pues a mí se me va a hacer difícil. No, no se te va a hacer difícil. ¿Sabes por qué? Porque ha llegado el tiempo. Dios va a estar con nosotros. Se va a levantar Dios y Él lo va a hacer para manifestar su gloria en nosotros. Y vamos a ver otra vez, nunca hemos dejado de ver, pero vamos a ver otra vez milagros, prodigios, liberaciones. Esta palabra habla de libertar a los presos. Me acuerdo en el 96, 97, cómo hubo liberaciones y gente fue liberada de demonios. Varias brujas se fueron de la ciudad, una se convirtió. Había un poder de liberación tremenda. Vamos a ver eso y más, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que tú amas a Dios, por eso estás aquí, y yo sé que Dios también te ama mucho. La pregunta es, ¿amas Vida Nueva? ¿Amas la iglesia, aún sus piedras y sus polvos? Y no digo solamente el lugar, hablo de la gente, hablo de nosotros como hermanos. Que cuando alguien esté en necesidad, todos oramos, que estamos juntos en todo lo que podemos. Que no cesamos de orar porque los tenemos en el corazón. ¿Sí? Ahí tenemos que llegar. Si tú no llegas ahí, este año vas a llegar. ¿Cómo? Si tú le pides a Dios, Señor, pon tu corazón en mi corazón para tu iglesia, pon tu corazón en mi corazón para las almas y transfórmame porque yo quiero ser tu esposa, yo quiero ser tuyo, quiero ser tuya, quiero que me limpies, quiero que estos puntos se hagan realidad en mi vida. ¿Esa será la oración tuya y mía? Vamos a orar. En esta mañana, Señor, estamos por concluir en unos días el ayuno de 21 días de Daniel y no has dejado, Señor, de hablarnos. Y Padre, creemos que esta palabra viene de ti, Señor. Y yo te doy gracias por el privilegio de ser tu siervo y de ver cómo tú has tomado la vida de tu iglesia y el que has comenzado una obra que no vas a dejar sin terminarla. También, Señor, tú conoces los corazones de todos los que han estado orando y no dejan de orar desde el principio hasta el fin. Tú conoces a aquellos que son fieles en predicar el Evangelio y están con nosotros en la misma batalla desde el principio hasta el fin, Padre. Yo te pido que bendigas a Diseños Divinos para las Naciones y a todas las iglesias que estamos conectadas, para que finalmente todos seamos como uno, batallando en la misma fe por el mismo Evangelio, Señor. Y te pedimos, Señor, sobre todas las cosas, aparte de estos puntos tan importantes como la santidad y todo lo que hemos visto, pero sobre todas las cosas, que podamos amar como Pablo amó a la iglesia. Que podamos, Señor, amar las almas como Cristo las ama. Espíritu Santo, sigue la obra en nosotros. Quita de nosotros todo egoísmo. Aparta de nosotros todo pecado, toda iniquidad.
Haznos entender que nos salvaste y nos libraste para ser tus siervos y para predicar el Evangelio. Te pedimos, Señor, de todo el corazón, danos un amor por cosas grandes. Y por los perdidos que hay en esta ciudad, Señor. Danos un amor por el que está en la cárcel, por el que está en el hospital, por los que están perdidos en idolatría, en doctrinas falsas, por los ateos, por los que no te conocen. Haznos amarlos como tú los amas, para estar dispuestos a sacrificar todo porque ellos te conozcan, Señor. Que un día podamos decir como Pablo, que tú eres el testigo de cuánto podemos amar, Señor. Haznos amar a México. Haznos amar, Señor, a Estados Unidos, donde quiera que estemos. Haznos amar a Veracruz, a Mazatlán, Ensenada, a Chiapas. Y Señor, te pedimos que nos ayudes en todo lo que hacemos. Que en verdad nos santifiques y que tú te levantes en este que es el tiempo de misericordia y nos llenes de gracia y de poder para glorificarte, Señor. Gracias porque nos has probado y has quitado de nosotros lo malo y estás dejando solamente la fe en nuestras vidas. Con esa fe, Señor, y con ese amor, te pedimos que el 2023 nos acompañes, estés con nosotros, Señor. Y nuestros hermanos que están viéndonos en internet, los que están en sus casas, ahí donde están, también toca sus corazones. Y danos ese amor con el que tú amas las almas, Padre. Y a ti sea toda la gloria y toda la alabanza por siempre, Señor. Amén. Hay un punto número 10. Y Dios me lo dio cuando estábamos empezando la alabanza y la adoración. Y es muy importante que todos en este año traigamos nuestras coronas y las pongamos a los pies de Cristo. Un impedimento para entrar en el avivamiento que viene es que nos vanagloriemos de lo que hacemos o podemos hacer. Dios nos ha dado muchas gracias, muchos talentos, muchos dones, pero dice en Apocalipsis que al final todos los ancianos quitaban sus coronas y se las ponían a los pies de Cristo. Si tú vas a entrar, y había un canto que estábamos cantando que decía algo así de la gloria al Señor, ¿no? Empezando por mí, por todos los pastores y todos, el juez Palma que está viajando, todos. Tenemos que en este año aprender a darle toda la gloria a Dios por tus negocios, que además con mucha sabiduría los haces, por tu trabajo. Todo es por la gracia de Dios. Así que perdón que se los diga, pero salió en la alabanza y lo voy a hacer, sí, voy a predicarlo. De hecho, lo vamos a enseñar en Chiapas, pero aquí lo vamos a desarrollar. ¿Por qué no levantas tus manos y le entregas tus coronas al Señor? Toda la honra, todo lo que has logrado hacer, todas las habilidades que Dios te ha dado. Si hablas inglés, si cantas y tocas la guitarra, si en tu trabajo te han dado algún reconocimiento, entrégale en esta hora la honra y la gloria. El Señor, todo es gracias a ti, Padre. Toda tu honra, toda tu gloria. Te entregamos ahora, Señor, nuestras coronas a ti. Tú eres el único digno. Tú eres el único merecedor, Señor, porque por ti
vivimos y por ti existimos, Padre. Haz que vida nueva, haz que diseños divinos, cada uno de nosotros aprenda a reconocer que no somos nada sin ti, Señor. Te entregamos nuestras coronas en 2023, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.